Hola a todos, os saluda Javier López, CEO de Entrenar Fútbol. Bienvenidos a este curso de introducción a la nueva maestría Método Táctico Cognitivo que va a dar inicio en el mes de mayo. Durante estas 4 clases vamos a analizar algunos aspectos del entrenamiento táctico cognitivo. Vamos a seguir este índice. En el día de hoy vamos a analizar la introducción, cuál es el origen y los principios de esta metodología, qué objetivos tiene este método de entrenamiento, qué elementos forman parte del modelo de entrenamiento y luego en la clase 2 vamos a analizar la base de este modelo, que es la táctica individual, el jugador y las variables del juego. Vamos a seguir subiendo en la pirámide, pasando a la parte de táctica colectiva, que yo denomino el equipo y las variables del juego. Y vamos a terminar en la punta de la pirámide de este modelo de entrenamiento hablando sobre la táctica operativa, el rival y las variables del juego. Este curso de introducción te interesa si deseas mejorar la formación, si estás o eres entrenador de fútbol base, o el rendimiento, si estás en fútbol profesional, diseñar y entrenar de forma eficaz tu propio modelo de juego, diseñar y entrenar todo lo que tiene que ver con tu sistema de juego y las acciones a balón parado, diseñar y entrenar también de forma eficaz diferentes planes de partido, atendiendo a las características del rival al que te vas a enfrentar cada partido, y diseñar medios de entrenamiento como ejercicios, sesiones, microciclos que realmente necesitan tus jugadores, tu equipo, y dejar de copiar y pegar contenidos de entrenamiento que son propios de otros entrenadores y que atienden a las necesidades propias que en cada momento tiene cada entrenador. Os dejo aquí algunas opiniones de alumnos diversos que tenemos y que ya han estudiado el método táctico cognitivo, desde jugadores profesionales, como puede ser Ricardo Costa en Portugal, que entre otros pues logró ganar la Liga de Campeones ahí con Mourinho, que fue capitán en el Valencia, y que ahora está iniciando su carrera como entrenador y bueno, ahí os deja su opinión sobre lo que supuso para él estudiar el método táctico cognitivo. Aquí en España, Brasil también, Cataña, la Gaviota, uno de los delanteros más importantes que ha existido en la Liga Española y que también está iniciando su carrera como entrenador. Y en México, Fernando Samayoa es otro perfil, es un entrenador joven que está además en este caso en el fútbol femenino y que viene pegando muy fuerte en el fútbol de su país. Ahí os dejan sus opiniones. Y bueno, hay un montón más de alumnos que han estudiado este método de entrenamiento y os dejo aquí, bueno, pues 3 opiniones muy valiosas sobre lo que ha supuesto para ellos estudiar esta metodología de entrenamiento. Os dejo también algo de mi perfil. Creo que es importante destacar que me ha tocado ser entrenador y llevo de entrenador más de 25 años, que he pasado por todos los categorías y edades, ¿no? Sensibles. Me ha tocado entrenar desde niños de 6 y 7 años, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, equipos juveniles. Y también he tenido la bendición de ser entrenador profesional en España, en México, en Guatemala y todo esto, bueno, me ha permitido conocer el fútbol desde todos los puntos de vista. He estado en clubes de alto rendimiento y también he estado en academias locales o de barrio, ¿no? Y todo este bagaje, pues, resumido en estos 25 años de experiencia, me ha permitido conocer la labor de un entrenador desde todos los puntos de vista. Por eso en la maestría tenemos una maestría orientada hacia entrenadores de fútbol base y tenemos también una maestría orientada hacia entrenadores de alto rendimiento. Soy el creador de este modelo de entrenamiento que os voy a compartir en este curso de introducción y personalmente y de forma muy importante pues voy a estar ahí al frente de las 96 clases de las que forman la maestría, tanto de fútbol base como de alto rendimiento, para que podáis incorporar a vuestra labor como entrenador este modelo de entrenamiento. Bien, a modo de introducción, el método táctico cognitivo representa un modelo de entrenamiento único, diferente e innovador. Vais a ver ahora algunos de los principios y vais a entender por qué es único, por qué es diferente y por qué es innovador. Tiene una naturaleza sistémica y considera la táctica en sus 3 niveles, la parte individual, colectiva y operativa, como los elementos más importantes y sobre los cuales debemos estructurar de forma específica todo el proceso de entrenamiento. Todo lo que es el diseño de ejercicios, el diseño de sesiones, el diseño de microciclos, etcétera. Todo esto, en mi opinión, debe partir del elemento táctico. Dentro del elemento táctico podemos distinguir esos 3 niveles de la táctica en el fútbol, lo que tiene que ver con el jugador, lo que tiene que ver con la colaboración entre jugadores, en la parte colectiva, y lo que tiene que ver también con la oposición que ejerce
el rival y que ejercemos contra el rival, ¿no? Creo que estos tres niveles de la táctica es, sin duda alguna, la parte principal del juego y debemos de construir contenidos de entrenamiento que vayan orientados hacia el jugador, hacia el equipo y hacia el enfrentamiento que se genera con nuestro oponente. Cuando hablamos de metodologías, hablamos de una ciencia que estudia cuál es el proceso más adecuado con un fin, con un objetivo, ¿no? En este caso, preparar al jugador y al equipo para las demandas de un deporte situacional variable como es el fútbol. Dentro de las metodologías tenemos tres grandes líneas, ¿no? Tenemos las metodologías analíticas, donde desarrollamos las capacidades en un contexto aislado del juego real. Tenemos las metodologías sistémicas, globales, integrales, llamarle como queráis, donde tratamos de desarrollar todas las capacidades de forma conjunta. Y luego tenemos esos modelos mixtos, híbridos, que absorben una parte de contenidos analíticos y una parte de contenidos globales. En este caso, el método táctico cognitivo, como vais a ver a continuación, tanto desde edades tempranas hasta el máximo rendimiento, es el único modelo de entrenamiento que existe hoy por hoy en el mundo que es 100% sistémico, es decir, todos los ejercicios, todos los contenidos que nosotros vamos a diseñar en una sesión de entrenamiento en el terreno del juego desarrollan todas las capacidades de forma conjunta, teniendo presente que el elemento principal y que las une a todas ellas es el elemento táctico del juego. ¿Cuál es el origen de este modelo de entrenamiento? Es decir, ¿por qué un entrenador de fútbol, como puedo ser yo, llega a generar un modelo de entrenamiento? Es decir, ¿de dónde me he nutrido, ¿no? Para poder crear este método táctico cognitivo? Bueno, para mí ha sido muy importante la imagen de la izquierda, ¿no? El fútbol de la calle. Nací y crecí pegado a un campo de fútbol. Cuando había entrenamientos o había partidos desde la ventana de mi habitación podía ver los entrenamientos, podía ver los partidos. Me tocó también nacer y crecer en una época donde no teníamos internet, donde no había redes sociales, donde evidentemente los niños, cuando no había entrenamientos o partidos en ese espacio deportivo, pues todos los vecinos bajábamos a jugar y le dediqué miles de horas a jugar fútbol de la calle. Dentro de lo que era mi ciudad y dentro de lo que era mi contexto, esa gran cantidad de horas me permitió, dentro de lo que era mi generación, pues ser un jugador muy destacado cuando era niño. Y para mí el fútbol de la calle, si ahora lo estudiamos como entrenadores, tiene y está lleno de elementos variables, ¿no? El balón era diferente cada día, dependiendo de qué vecinos bajaban a jugar. Al ser diferente el balón, pues era diferente el tamaño, el peso, la textura. Y esto, bueno, pues hacía que inteligentemente nos tuviéramos que adaptar a la hora de conducir el balón, a la hora de pasar, a la hora de golpear la pelota. También eran diferentes los jugadores, ¿no? A veces tanto en número y luego las diferentes edades, ¿no? Incluso sexos, ¿no? Ahí lo veis en la imagen. Hay niños, hay niñas, hay niños más grandes, niñas más pequeñas. Es decir, ese contexto inestable era muy interesante porque, bueno, yo, por ejemplo, soy el tercero de cuatro hermanos. Bajábamos los cuatro a jugar, generalmente. Mi hermano mayor me lleva 7 años, mi hermana más pequeña le llevo 3 y a veces pues jugábamos o dentro del mismo equipo nos enfrentábamos, ¿no? Y al igual pasaba con el resto de nuestros vecinos, ¿no? Entonces no era lo mismo que recibieses la pelota y te vienes a presionar pues alguien que tiene 6 7 años más que tú y por lo tanto muchísima más capacidad para condicional para chocar e ir al duelo uno contra uno que alguien que tenía 3 4 años menos que tú, ¿no? Esa adaptación inteligente ya empezaba por ahí a disparar la parte cognitiva, ¿no? Entonces tenemos jugadores diferentes, edades, sexos. También era diferente la vestimenta que llevaba, sabéis en la imagen, ¿no? Formábamos parte de un mismo equipo, pero no nos podíamos distinguir por el color. Entonces, esto estimulaba mucho la parte de comunicación, ¿no? Los espacios de juego también eran variables, lógicamente los adaptábamos al número de participantes, si era un formato con menos jugadores, con más jugadores, dependiendo, bueno, pues de quiénes bajábamos a jugar. Algo importante es que en todos esos espacios de juego había dirección, ¿no? El objetivo final era con balón progresar y finalizar y hacer goles, y sin balón evitar esa progresión y ese avance hacia nuestra portería y evitar que nos hiciesen goles, ¿no? Para mí es un aspecto importante porque vais a ver que en todos los contenidos de entrenamiento tratamos de reproducir esa direccionalidad, ¿no? También eran diferentes los tamaños y con qué construíamos las porterías. A veces jugábamos en ese terreno de juego que en su momento era de arena, ¿no? Hoy es un campo sintético de última generación. Y a veces cuando estaba ese espacio ocupado, pues pasábamos a la parte de atrás, que era más de hierba, ¿no? Entonces, bueno, esa variabilidad también en cuanto a superficies
muy interesante. También era variable pues, la duración del partido, ¿no? Dependíamos mucho del número de jugadores, dependíamos mucho también de la hora a la que estaba libre el terreno de juego, a la hora a la que volvían a entrar a entrenar. Y bueno, todo esto generaba diferentes secuencias de temporales, ¿no? En las que dedicábamos a jugar fútbol. Y siempre dentro del juego, bueno, pues esa regla que siempre poníamos, ¿no? Que hacía que cada secuencia de juego fuese la última, ¿no? Y fuese muy intensa, ¿no? El último gol era el que ganaba. Bueno, esa parte es muy interesante porque para mí esa variabilidad creo que es uno de los elementos más importantes a la hora de entender y comprender el desarrollo de la inteligencia táctica en el juego. Luego tenemos el fútbol de la academia, ¿no? Mirar la imagen, cómo se ve, pues la misma superficie. Generalmente tenemos, cada equipo en una academia tiene el mismo espacio para entrenar, más grande, más pequeño, dependiendo de cuántos equipos comparten el espacio de juego. Como veis en la imagen, es todo muy uniforme, los niños van perfectamente vestidos, todos del mismo color. A partir de ahí incorporamos los chalecos, ¿no? Las casacas, los petos, ponerle el nombre que queráis. Eh, el balón siempre es el mismo, los niños tienen prácticamente la misma edad, prácticamente el mismo desarrollo. Esto genera todo un contexto muy estable. ¿Qué tiene fenomenal el fútbol de la academia? Bueno, pues la aparición del entrenador, ¿no? Algo que el fútbol de la calle no tiene. Aparece ese entrenador, esa figura, ¿no? Que para mí tiene tres elementos muy importantes, ¿no? Uno, el diseño de los contenidos, apegados al juego y apegados a esa variabilidad que podemos y debemos de construir dentro de los ejercicios. Y luego la retroalimentación que va favoreciendo el refuerzo positivo ante aquellos comportamientos adecuados y esas correcciones activas que tenemos que ir generando ante esos comportamientos inadecuados para ir puliendo el talento de los jugadores. Bueno, pues yo creo que si combinamos, ¿no? esa variabilidad que tiene el fútbol de la calle con ese avance que ha supuesto pues las academias, ¿no? Con todas sus estructuras. Hoy cualquier academia o prácticamente cualquier academia, bueno, pues tiene un entrenador titulado, preparado, un coordinador, un área de metodología, áreas complementarias como pueden ser de nutrición, psicología, medicina deportiva, que lógicamente, bueno, pues es un avance importante y que tenemos que añadir, ¿no? A esa variabilidad que tiene el fútbol de la calle, a ese juego lúdico, recreativo, competitivo, en contexto variable. Y creo que si fusionamos e integramos estos dos elementos, bueno, pues de ahí nace un poco el método táctico cognitivo, como vais a ver a continuación en el desarrollo. ¿Qué objetivos tiene la metodología táctico-cognitiva? Bueno, pues básicamente a nivel individual formar jugadores inteligentes, creativos, autónomos, que entiendan la lógica interna del juego y que tengan capacidad para identificar y resolver diferentes situaciones de juego en un escenario de alta incertidumbre táctica. Esta incertidumbre y esta variabilidad situacional es importante desarrollarla, ¿no? Mejorarla a través del desarrollo del proceso cognitivo, ¿no? Sinergiar los valores personales y las capacidades de juego para formar un ser humano completo y obtener la mejor versión de los jugadores y de las personas, tanto en la vida como en el juego. A nivel colectivo, que el equipo responda de forma rápida, coordinada y eficaz en cada una de las situaciones tácticas del juego, que requiere la colaboración y la oposición, siempre en función de una identidad propia específica que nosotros como entrenadores tratamos de inculcar y de incorporar a nuestro equipo. Y por último, con respecto al rival, neutralizar y superar a nuestro oponente manteniendo unas señas de identidad propias, poderlo superar en lo que es el resultado deportivo, siempre respetando los valores universales del deporte. ¿Qué principios acompañan este modelo de entrenamiento? Bueno, os coloco aquí algunos de los más importantes. La especificidad, para mí, es uno de los elementos fundamentales dentro de esta metodología. Si bien es cierto que este es un principio que acompaña prácticamente cualquier modelo de entrenamiento, la forma en la que lo interpretamos en esta metodología es muy intensa. Es decir, tratamos realmente de que todos los contenidos de entrenamiento reproduzcan un contexto muy específico relacionado con el segundo punto, ¿no? Que es el de la transferencia, ¿no? Todo lo que hacemos en el entrenamiento está relacionado y basado en lo que nuestros jugadores y equipo van a vivir en el partido, ¿no? Tratamos de que esa reciprocidad entre contenidos de entrenamiento, competición y luego de la competición a los contenidos de entrenamiento sea altísima. También el principio de sinergia, ¿no? Donde tratamos, como os comentaba antes, esta es una metodología 100% sistémica, de desarrollar todas las capacidades de forma conjunta, ¿no? Entendemos al jugador y al equipo como un todo. Importantísimo el principio de desarrollo cognitivo, es decir,
aprovechamos cada segundo de cada ejercicio de entrenamiento para potencializar de forma conjunta todas las etapas del proceso cognitivo. Tradicionalmente se habla de percibir, decidir y ejecutar. En mi opinión, creo que esas etapas se quedan cortas. Todos hemos en nuestra vida a la hora de tomar decisiones, pues la experiencia, el conocimiento, que cada vez vamos aumentando, nos ayuda, ¿no? Entonces creo que esa pirámide, ¿no?, del desarrollo cognitivo tiene que empezar por el conocimiento, ¿no? Cuanto más conocimiento tengan los jugadores sobre las situaciones, las variables que pueden enfrentar durante un partido, las herramientas que tienen a su disposición para identificar y resolver estas situaciones, bueno, mejor van a poder anticipar estas situaciones que se producen durante un partido, van a tener mejor capacidad para percibir todas las variables que la rodean y, bueno, van a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Que en un deporte como el fútbol, pues cada vez hay que tomarlas bajo un mayor nivel de presión, espacio-tiempo y las van a poder ejecutar, ¿no? Entonces creo que ese proceso hay que desarrollarlo de forma conjunta y es uno de los elementos propios de este modelo de entrenamiento. El principio de variabilidad, que viene muy relacionado con el fútbol de la calle, ¿no? Creamos secuencias de juego con entornos inestables que el jugador debe identificar para poder resolver de forma eficaz. Es difícil a veces poder construir esa variabilidad que tenía el fútbol de la calle, es decir, poder rendir a un jugador de 12 años con uno de 19, pero dentro de lo que es ese contexto de equipo sub-12, donde a lo mejor todos los niños son de la misma edad, dentro de esos ejercicios sí podemos crear variabilidad, pues modificando los elementos que forman parte de cada secuencia de juego, ¿no? Entonces es un elemento o un principio muy importante que incorporamos en esta metodología y os voy a poner algunos ejemplos a continuación. La alternancia de intensidades, ¿no? Cada día variamos la complejidad de los contextos de entrenamiento para lograr una estimulación progresiva durante la semana y una puesta a punto ideal para el partido. Esto sobre todo ya en lo que sería las etapas de rendimiento. Las repeticiones en contexto abierto, repetimos situaciones, pero el contexto que las rodea, pues tratamos de que sea inestable, donde haya bastante incertidumbre, y de esta manera logremos reproducir la realidad del juego, ¿no? Os pongo un ejemplo, si repetimos 16 veces un uno contra uno en el mismo espacio, mismo atacante, mismo defensor, no es algo que vaya a suceder en un partido, ¿no? En un partido a veces ese uno contra uno se convierte en un dos contra uno ofensivo porque se incorpora un jugador a ese espacio en el que estamos, a veces se convierte en un uno contra dos porque a veces ese defensor tiene la ayuda cercana de un compañero. Entonces nosotros buscamos repetir situaciones, pero cambiar el entorno que las rodea, ¿no? Y de esta forma, bueno, pues conseguimos esa incertidumbre, ¿no? Y por último, bueno, estabilización semanal, ¿no? Crear programas semanales adaptados al número de sesiones que tengamos, tratar de mantenerlos estables durante todo el año y con cada día asignar una determinada intensidad táctica que va a presidir cada una de esas sesiones de entrenamiento. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la especificidad. Del lado izquierdo, os muestro un ejercicio que todos hemos hecho. A mí me encantan los rondos, los incorporo siempre a la parte de introducción táctica o calentamiento de las sesiones de entrenamiento. Y bueno, ahí veis un rondo clásico, ¿no? Un 6 contra 2, donde 6 jugadores repartidos en los espacios exteriores tratan de conservar el balón contra una pareja de jugadores defensivos que tratan de interceptar, recuperar la pelota. Una vez que esto se produzca, el ejercicio se detiene momentáneamente y bueno, pues el que perdió la pelota y el que le dio el último pase pasan a defender y el que recuperó el balón y, y su compañero, bueno, pues pasan a ocupar las posiciones de estos. Fijaros, a nivel de lo que sería la especificidad, ahí os muestro algunas características de este ejercicio. Los espacios no son específicos, son iguales para todos. No existen posiciones específicas. Al no existir posiciones específicas, hay una parte de la táctica individual que no podemos desarrollar, ¿no? Que son las funciones tácticas propias y específicas de cada posición. Aquí estamos viendo un ejercicio que, bueno, principalmente control orientado, pase, orientación corporal. El desarrollo de estas herramientas es un fin, no es un medio. No existe una gran conexión de los aspectos técnicos con el resto de capacidades. Tampoco existen compañeros y rivales con movilidades variables. Es un entorno muy estable, ¿no? Fijaros cómo están esos 6 jugadores ofensivos prácticamente estáticos. No hay una estimulación de la percepción visual para discriminar. Y bueno, es una situación que no se va a producir en un partido, ¿no? Es muy difícil que en un partido, prácticamente imposible, 6 jugadores en un espacio de 8 por 8
tengan una superioridad +4 o una inferioridad -4, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios, que repito, todos los hemos realizado, yo siempre me he preguntado si los podemos mejorar, ¿no? Si podemos, que estos 10 12 minutos que puede durar esta actividad, que forma parte, repito, de lo que es una introducción táctica, un calentamiento, podemos conseguir recrear otro tipo de contexto que nos ayude a preparar mejor a nuestros jugadores y a nuestro equipo para las demandas del juego, ¿no? Entonces, fijaros, prácticamente con 8 jugadores vamos a hacer un rondo diferente, que es lo que os planteamos en esta metodología, donde tenemos en un espacio doble 8, de 16 por 10, más la profundidad de la portería y del área de meta. Bueno, pues tenemos varias posiciones desarrollando el ejercicio, ¿no? Por un lado tenemos al portero, los dos centrales, un medio posicional y un interior. Y por el otro lado, haciendo la presión alta, tenemos dos delanteros y un interior. Fijaros cómo en este ejercicio tenemos espacios específicos, es decir, el ejercicio lo estamos realizando en unas zonas del campo donde esas posiciones van a tener que intervenir durante un partido. Existen jugadores en posiciones concretas, el portero está en la portería, los centrales están en el espacio por delante de la portería, el medio de equilibrio está por delante de ello y luego tenemos el interior, lo mismo para los dos delanteros y para el medio centro. Existe una alta competitividad con transiciones inmediatas tras la pérdida y recuperación del balón, lo cual nos ayuda a reproducir este aspecto tan importante del juego. El juego requiere una sinergia de capacidades para identificar y resolver. Por un lado tenemos un equipo tratando de superar la presión alta que ejerce el rival. Y luego, fijaros el principio de variabilidad, cómo giramos el ejercicio. Y los defensas que estaban tratando de salir con el balón jugado desde atrás tienen que evitar el gol. Y esos atacantes, pues parten ellos con el balón y tratan de crear y finalizar una jugada de gol ante un bloque bajo, ¿no? Requiere comprensión a nivel táctico. Estamos trabajando la parte individual, que son las funciones, situaciones y herramientas individuales. Estamos trabajando nuestro modelo de juego, tanto ofensivo como defensivo y en transición. Estamos desarrollando el sistema de juego, porque ahí veis una parte, ¿no? De lo que sería una estructura luego más grande. Existen compañeros rivales con movilidades variables, por lo tanto es un entorno inestable. Tenemos estimulación de la percepción visual y fijaros cómo aquí desarrollamos la parte técnica pues como un medio, ¿no? Un medio que nos ayuda a resolver una situación real de juego, ¿no? Creo yo que estos 12 minutos que le podemos dedicar en el ejercicio ayudan mejor a preparar al jugador y al equipo para el juego que los 12 minutos del lado izquierdo. Está mal, no, para nada, pero creo que ayuda, ¿no? Y nos daría mucha mejor comprensión del juego y mayor orientación hacia el juego este rondo variable que os estoy presentando en el lado derecho que el rondo del lado izquierdo. Y comento esto porque, bueno, sobre todo el contexto también en el que trabajamos y entrenamos, ¿no? Quizás en edades tempranas o en futbolistas que no están en el máximo rendimiento, necesitan mejorar la calidad del entrenamiento y que este sea lo más específico posible. Y ya quizás en el máximo rendimiento, ¿no? La imagen de la izquierda, estamos hablando de un equipo top europeo, donde ya los jugadores tienen unas capacidades muy concretas. Por eso hablaba hace un momento de evitar copiar y pegar ejercicios, ¿no? Y realmente irnos a las necesidades que tienen nuestros jugadores, que tiene nuestro equipo, que lógicamente en el 99% de los casos están muy alejadas de un equipo top, pues como puede ser el Bayern de Múnich. Vamos a otro principio que es el de sinergia. Aquí os voy a mostrar un ejercicio de carácter condicional, donde trabajamos principalmente la velocidad y los cambios de dirección en la carrera. Os muestro el ejercicio de la izquierda y comentamos un poquito sobre él, ¿no? Ahí veis un ejercicio donde hay aceleración, frenada, cambio de dirección, una nueva aceleración y a partir de ahí, bueno, peleamos por hacernos con el control de un balón y finalizar en una portería. Fijaros cómo los espacios no son específicos, es decir, todos los jugadores, independientemente de la posición en la que actúan, si es por dentro, si es por fuera, más adelantados, más retrasados, parten de la misma posición y realizan el mismo recorrido. Las posiciones, por lo tanto, no son específicas. No desarrollamos ninguna función táctica. Estamos desarrollando una capacidad condicional como un fin
no como un medio. No existe conexión, ¿no? con los resto de capacidades. Incluso cuando luchamos por el balón, el jugador que no llega a la pelota se retira del ejercicio. Fijaros el mensaje que le estamos dando al cerebro, ¿no? Si hay un balón profundo y llegamos tarde, en vez de seguir compitiendo, ¿no? y acelerar el paso, pues nos retiramos de la acción. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de reglas, con este tipo de condiciones que recreamos, porque si abusamos de ellas, ¿no? Esto puede generar que en un duelo uno contra uno nuestros jugadores se vuelvan pasivos, ¿no? Sobre todo el que no llega al control del balón. No existen compañeros y rivalidades con movilidades variables, es un entorno muy estable, la pelota siempre está en el mismo lugar, el recorrido siempre es el mismo, el rival al que tengo que competir siempre, posiblemente también siempre sea el mismo. Entonces es todo como que muy estable, ¿no? El trayecto siempre es el mismo, los espacios son siempre exactamente los mismos. Esto está muy bien desde el punto de vista a veces del control de cargas, ¿no? Porque el preparador físico dice, bueno, pues vamos a hacer hoy, ejemplo, 300 metros alta intensidad y el que haya esos espacios tan concretos ayuda a esa parte, pero le quitamos toda la variabilidad táctica, ¿no? Que creo yo que debe de presidir el proceso de entrenamiento. No existe estimulación de la percepción visual y bueno, es una situación totalmente irreal. Es algo que no va a pasar en un partido, que tengamos que correr en un duelo, que tengamos que hacer esos cambios de dirección siempre en el mismo lugar y sin que exista un componente táctico, como puede ser el oponente. Al final, cuando tú en una carrera cambias de ritmo y de dirección, es porque hay un rival que así te lo aconseja, ¿no? Por ejemplo, pues para desmarcarme de él, ¿no? En cambio, mirad, os voy a proponer un ejercicio donde trabajamos y estimulamos la capacidad condicional de la velocidad, pero siempre en un contexto de juego, ¿no? Que os lo muestro, diferentes posibilidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a imitar que le hemos ganado la espalda a un lateral. Entonces, a partir de ahí se produce una conducción, diferentes jugadores llegando a diferentes zonas de remate y fijaros cómo los jugadores aplican la velocidad en un contexto con espacios específicos. Cada jugador aplica la velocidad en la posición en la que juega. Las posiciones son concretas. Tenemos centrales, laterales, extremos, interiores, delantero, portero. Existen, por lo tanto, funciones tácticas a desarrollar durante esa carrera. No se trata solo de ser rápido y veloz. Se trata también de controlar diferentes referencias, no tanto para los jugadores ofensivos como para los jugadores defensivos. En algunos casos nos tenemos que relacionar con el balón y evidentemente en algunos casos, bueno, pues tenemos que tratar de cooperar o oponernos, ¿no? a las intenciones de nuestros rivales. A veces es por la derecha, a veces es por la izquierda, a veces el balón parte desde la zona central. Requiere sinergia de capacidades, estamos trabajando todos los aspectos del juego de forma conjunta. Requiere también comprensión a nivel táctico, individual, colectivo y operativo, movilidades variables, existe percepción visual. Y la velocidad la vemos como un medio, ¿no? Como un medio para desarrollar determinadas intenciones tácticas. En este caso, bueno, pues estamos reproduciendo la fase de finalización, evitar el gol y luego las transiciones, ¿no? Como veis ahí, las transiciones que se pueden originar a partir de la pérdida o la recuperación del balón. Bueno, pues aquí veis un poco el concepto de sinergia llevado a un ejercicio que tradicionalmente podríamos decir que es un ejercicio de velocidad, ¿no? Os voy a mostrar aquí algunos ejemplos del concepto de variabilidad y de cómo lo podemos trasladar a esa academia, ¿no? de la que hablábamos, ¿no? Ese fútbol evolucionado, donde está el entrenador, donde quizás no podemos contar con componentes que eran muy interesantes dentro del fútbol de la calle, pero que podemos crear esa variabilidad con los elementos propios del juego, ¿no? Mira, os voy a mostrar aquí un rondo 4 contra 3. Vamos a ver tres secuencias diferentes, es decir, tres variantes diferentes que podemos incorporar a este ejercicio. Como veis, hay tres espacios de juego. Hay un espacio central donde se juegan cuatro atacantes. Luego tenemos un espacio de áreas donde el equipo rojo, cuando recupere el balón, va a tratar de hacer gol en estos arcos. En este caso, ese espacio está ocupado por el número 9. Y tenemos luego otro espacio de área con dos mini porterías, en este caso protegido por el número 5. Por lo tanto, tenemos en el equipo rojo un jugador en la parte superior, un jugador buscando la recuperación del balón aquí en el espacio central y un jugador que puede saltar a la presión sobre el 9 y que además protege los dos arcos. Fijaros cómo construimos dirección, ¿no?
Esto es totalmente extraído de la parte de la calle, ¿no? En la parte de la calle los espacios siempre estaban direccionados, ¿no? Siempre miramos adelante. Esto desde el punto de vista cognitivo es muy interesante, este tipo de rondos, donde aparte de la referencia del balón y de la referencia de mis compañeros moviéndose en un entorno cercano, y la referencia también del rival, de cómo me viene a presionar, qué orientación tiene a la hora de hacerme la presión sobre el jugador con balón, es muy interesante también porque al ponerles referencias en el horizonte, nos va a ayudar a mejorar la forma en la que se perfilan los jugadores y también nos va a ayudar a mirar hacia adelante, ¿no? Que es uno de los conceptos importantísimos, ¿no? El tener la mirada profunda para poder reconocer luego en un partido pues, a los alejados. Si miro a la profundidad puedo reconocer alejados, intermedios y cercanos. Si solo miro balón y bajo mirada, pues solo puedo reconocer el estatus de los cercanos, ¿no? Y lo que vamos a hacer en este ejercicio es que cada vez que reinicia el juego el equipo de azul, que en este caso es el equipo ofensivo, vamos a cambiar la estructura de cómo se coloca en el campo el equipo de rojo, creando diferentes variables, ¿no? Vamos a ver la variable número uno. Vamos a ver cada una de estas secuencias, primero desde el punto de vista ofensivo y luego también desde el punto de vista de defensa y transición ofensiva, ¿no? Aquí veis el 4 contra uno más el que protege arcos. Fijaros, hubo gol y aquí ya se produce el primer cambio, ¿no? Defendemos con dos en la parte central y uno que protege porterías. Va a ser más difícil para el equipo de azul circular y tener progresión y finalización. Y para el equipo rojo va a ser a lo mejor más difícil también hacer la transición porque ya no aparece ese jugador fuera, ¿no? Que era el número 9 fuera de este espacio, podíamos recuperar, conectar con él y progresar. Y para los de azul va a ser más fácil hacer la presión tras pérdida porque todos los rivales los tienen de frente a ellos, ¿no? Fijaros como ahí a veces el 9 pues tiene que aparecer dentro del espacio de juego. Esto antes no era necesario, ¿no? Y fijaros la tercera variante, ¿no? Donde abandona el 5, se viene a presionar dentro y tenemos al 9, ¿no? Para poder recuperar y sacar la pelota de zona de recuperación. Fijaros cómo cada contexto que generamos repercute en las funciones de los jugadores. Os pongo el ejemplo del 9, ¿no? En el 4 contra uno, el 9 profundo, ¿no? No es necesario que, que venga, digamos, como un cuarto centrocampista, ¿no? Porque aquí estoy trabajando, este ejercicio lo estoy trabajando. Imaginar un 1-4-3-3 en vuestra mente, ¿no? Pues estamos trabajando con el medio de equilibrio, los dos internos y el delantero centro. También lo podríamos estar haciendo con un lateral, el extremo, un interior y el medio de equilibrio, ¿no? Contra un delantero, un medio y un central. O, o un delantero, un extremo y un central, o un interior, etcétera, ¿no? Siempre tratamos de trabajar con sociedades, ¿no? Con posiciones cercanas. Fijaros cómo en cambio en el 4 contra 2, en muchas ocasiones las líneas de pase están bloqueadas a los dos internos y aparece ahí como un cuarto centrocampista, ¿no? Antes no era necesario que asumiese esa función, ¿no? Entonces, cada una de estas variables que vamos desarrollando dentro del ejercicio, bueno, pues invita a que los jugadores desarrollen funciones diferentes. Bien, vamos a otro ejercicio de variabilidad. En este caso, la variabilidad va a estar relacionada con el espacio y el número de participantes. Va a estar relacionada también con la igualdad, la superioridad y la inferioridad. Tenemos dos equipos de 6 jugadores, uno de ellos es portero, los tenemos numerados del uno al 6. La variabilidad también va a estar en la regla de continuidad, en cómo se van incorporando estos jugadores al juego. Fijaros, empezamos con el número 2 del equipo azul entrando en conducción contra el número 2 del equipo rojo. Se produce un duelo uno contra uno. A partir de que se produzca una finalización en cualquiera de las dos porterías o de que el balón salga del terreno de juego, se van a ir incorporando un jugador de cada equipo. Fijaros, dos contra uno. Ahora ingresa un jugador de rojo, en este caso el número 3, el Mister mete balón y ya tenemos un 2 contra uno más portero. Cuando se produzca una finalización o el balón salga del campo, ahora se va a incorporar el número 3 de azul en conducción. Y fijaros, tenemos ahora un 2 contra 2. Ahora recuperó la pelota. Un jugador de rojo se incorpora el número 4. Y tenemos un 3 contra 2. Se incorpora el número 4. Tenemos un 3 contra 3 más el arquero. Recuperó el balón el portero.
pasamos a jugar el 4 contra 3, el 4 contra 4, 5 contra 4, 5 contra 5. Vamos ahora con este tercer ejercicio, donde vamos a crear un entorno inestable en cuanto a la colaboración y la oposición que va a haber dentro del ejercicio. También vamos a crear dos puntos de partida diferentes dentro de este ejercicio. Fijaros, tenemos en la línea de fondo dos centrales y a 15 metros del área tenemos dos delanteros. Es un ejercicio que vamos a realizar 16 repeticiones. En 8 de ellas, el 4 va a golpear el balón, puede ser en diagonal o en paralelo. Y mientras el balón viaja, el jugador que no recibe el balón desde el punto de vista ofensivo tiene que decidir si se incorpora a la secuencia de juego o se queda parado. De las 8 veces que no va a recibir el balón, en 4 tiene que decidir participar y en 4 tiene que decidir quedarse sin participar. Lo mismo sucede con el segundo defensor, con el que no golpea la pelota. En 4 repeticiones tiene que decidir si entra a participar y refuerza el trabajo defensivo de su compañero o se queda en línea de fondo. Esto lo que va a originar es tres situaciones, cuatro situaciones principales dentro del ejercicio, ¿no? El uno contra uno, más el portero, que ataquen dos y defienda uno, más el portero, que ataque uno y defiendan dos, más el portero, o situaciones dos contra dos, más el portero. Ni nosotros mismos como entrenadores sabemos qué va a suceder en cada secuencia de juego. Y esto es muy interesante porque lógicamente va a despertar el aspecto cognitivo, la percibir las variables que rodean una situación de juego. Para el atacante con balón no va a ser lo mismo hacer la progresión y la finalización en una situación de uno contra uno que una situación de dos contra uno, de uno contra dos o de dos contra dos. Lo mismo para el atacante sin balón si decide incorporarse a la acción y lo mismo la defensa del jugador con balón o la defensa del segundo jugador. Entonces ahí lo que vamos a estar recreando es diferentes variables, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, el 2 contra uno. Ahora el uno contra 2 más el portero. Tenemos ese número 9 como punto de referencia para hacer las transiciones en caso de recuperación de balón. Ahí tenéis un uno contra uno más el portero. Lanza el 5, deciden participar los 4 jugadores, tanto desde el punto de vista ofensivo y defensivo, recuperación y transición. Y fijaros, ahora el balón no parte desde los defensas, parte de los atacantes, ¿no? Un atacante inicia conducción, el otro tiene que decidir si entra a jugar o se queda parado, y el segundo defensor tiene que decidir si entra a reforzar el trabajo defensivo o se queda estático. Las veces que golpeo el balón o que inicio conducción o que recibo el balón, entro a jugar a la secuencia de juego. Y aquí lo que jugamos es con los que no reciben la pelota o no hacen ese primer despeje o golpeo, ¿no? Si deciden entrar o no. Y eso tiene que ser siempre cuando el balón viaja, ¿no? Esto va a hacer que los jugadores tengan que percibir muy bien las variables que rodean cada una de estas situaciones de juego. Y bueno, generamos con esta variabilidad, con esta simple norma, que haya siempre un contexto diferente en cada secuencia de juego. ¿Qué elementos forman parte de este método de entrenamiento? ¿Forman parte del modelo? Bueno, por supuesto el jugador, ¿no? El jugador, que tenemos que conocer sus características y tenemos que hacer una valoración inicial de sus capacidades. Luego es muy importante incorporar al modelo de entrenamiento las características del deporte fútbol, ¿no? El fútbol como deporte tiene unas características muy claras, muy concretas, muy específicas, y tenemos que lograr que esas características estén presentes en todos nuestros contenidos de entrenamiento, ¿no? Para que realmente estos tengan la máxima especialidad. Pongo un ejemplo, ¿no? Si nosotros a un volumen importante de ejercicios le quitamos la oposición, pues evidentemente no estamos respetando las características del deporte como tal, ¿no? En el fútbol existe colaboración y existe oposición, ¿no? Y esa oposición condiciona muchos de nuestros comportamientos, ¿no? O los orienta. Entonces es importante que en todos los contenidos que nosotros construimos esté presente la realidad del deporte que luego vamos a tener que practicar. Importante el reglamento, es decir, el conocimiento de las reglas del juego y cómo las incorporamos a la metodología de entrenamiento. Hablamos también del modelo táctico. Al final nuestros contenidos de entrenamiento nos tienen que ayudar a identificar y resolver estas situaciones de juego que requieren la colaboración de todos los jugadores en relación a la identidad que tratamos de manifestar durante un partido, ¿no? Entonces, es muy importante definir el modelo de juego y es muy importante luego construir contenido de entrenamiento
que nos ayuden a mejorar los principios, las herramientas tácticas que se necesitan para mejorar esos comportamientos que vamos a tratar de aplicar con regularidad durante un partido. Es muy importante también, y en esta metodología lo conseguimos, porque como habéis visto, todos los ejercicios van direccionados, tienen una microestructura o macroestructura, ¿no? Dependiendo de si jugamos con el equipo completo. Entonces, es muy importante que los ejercicios fortalezcan, mejoren la parte fija y la parte variable de nuestro sistema de juego. Y por último, es importante incorporar elementos de oposición que tienen que ver con el rival y ese conocimiento que podemos tener del equipo adversario, ¿no? Por lo menos lo que es el modelo de juego, lo que son los perfiles de sus jugadores, lo que son sus estructuras posicionales, etcétera. Son cosas que podemos incorporar y debemos de incorporar a nuestro modelo de entrenamiento. Bueno, aquí os coloco algunas ideas, ¿no? Resumidas, un poco todos estos conceptos que podemos y debemos de trasladar al diseño de nuestros ejercicios, ¿no? Al final el ejercicio es la unidad básica de entrenamiento y es de donde partimos para construir las sesiones, los microciclos y demás, ¿no? Y tenemos que tratar de que abarquen todos estos componentes, ¿no? Ejercicios con oposición. A mí no me gusta trabajar en situaciones de más que superen, ¿no? El más menos uno, el más menos dos, porque creo que son las que lo más habitual es la igualdad numérica y luego dependiendo del espacio en el que estemos y de las movilidades propias o del rival, se pueden generar en esos microespacios, bueno, pues situaciones de más uno, menos uno, más dos, menos dos. Pero creo que ir ya mucho más allá de este tipo de situaciones es desvirtuar un poco la realidad del juego. Luego el elemento de la dirección, ¿no? Espacios de juego con orientación en profundidad, donde siempre exista la emoción, ¿no? Del último pase, el gol, cortar ese último pase, anticiparse al rematador, etcétera, ¿no? Ejercicios con el cerebro en modo encendido, con respuesta abierta e incertidumbre táctica. Ejercicios inestables, ¿no? El principio de variabilidad, donde el jugador se enfrenta a entornos cambiantes, ¿no? Os acabo de mostrar algunos ejemplos. Ejercicios sin limitación de toques, ¿no? Creando respuestas adaptadas al entorno variable al que se enfrenta el jugador. Muchas veces limitamos a uno o dos toques el ejercicio y creo que lo que debemos de hacer es recrear el contexto que invite a que si queremos mejorar, por ejemplo, la velocidad y precisión en la circulación del balón, pues recrear el contexto que origina que juguemos rápido y preciso el balón, ¿no? Y no tanto que limitemos los toques, ¿no? Porque a veces generamos respuestas adaptativas erróneas, ¿no? Y lo que es importante es que el jugador reconozca en qué entornos y contextos tiene que jugar a un toque, en qué entornos y contextos lo ideal es jugar a dos, o incluso en qué entornos y contextos lo ideal es quedarse con la pelota, conducir para atraer, conducir para fijar y eliminar, etc. Colaboración, ejercicios con colaboración en situaciones más menos uno, más menos dos, donde los jugadores traten de resolver lo que se propone a través del ejercicio, colaborando unos con otros. Evitar el uso de comodines, creo que es mucho mejor hacer ejercicios con superioridades o inferioridades naturales. No me gusta mucho el tema de los comodines, era algo que cuando empecé a entrenar con 16 años utilizaba, pero no le veo mucho sentido en cuanto a la especificidad del juego, ¿no? Creo que en el juego no existen comodines y si acaso en algún ejercicio, pues esta sería una recomendación, una sugerencia, los queréis utilizar, que se responsabilicen también de la pérdida del balón del equipo, ¿no? Es decir, que hagan la secuencia de ataque con un equipo y si ese equipo pierde el balón, que sigan realizando la transición defensiva con ese equipo y ya cuando el juego se detiene por una interrupción, por un gol, porque el balón sale del campo, empiecen jugando con el equipo contrario y se hagan también responsables de esa posible pérdida de balón. La competición, que los ejercicios sean extremadamente competitivos, que tratemos de buscar la mejora de nuestras habilidades y capacidades dentro del ejercicio, la mejora del modelo de juego, de la estructura posicional, de cómo ocupamos los espacios, de cómo nos movemos, ¿no? Dentro del terreno de juego, y también que tratemos de vencer a nuestro oponente, ¿no? Como hacíamos en el fútbol de la calle. La realidad, los ejercicios deben reproducir situaciones y contextos reales del juego, es decir, cada segundo de cada minuto de cada tarea de entrenamiento tiene que reflejar lo que vamos a intentar o lo que vamos a vivir posteriormente en el partido, ¿no? Y cómo vamos a intentar superar ese reto y dificultad que nos originan en el juego. Y por último, sinergia, ¿no? Que todas las capacidades las desarrollemos de forma conjunta en función de los aspectos del juego. Significa esto que, por ejemplo, actividades como puede ser complementarias, ¿no? Como puede ser el gimnasio, no sean buenas, todo lo contrario. Esto yo lo incorporo como actividad complementaria, ¿no? Donde nosotros en el gimnasio, bueno, pues podemos hacer un determinado volumen de contenidos, pero una vez que entramos al terreno del juego y que estamos dentro del terreno del juego, creo que el concepto de sinergia debe gestionar y gobernar todos los contenidos de entrenamiento que
presentemos a nuestros jugadores. Y bueno, aquí os muestro algunos ejemplos a través de algún tipo de rondo, donde, bueno, pues integramos estos componentes. Es decir, el jugador, ahí lo veis, al jugador desarrollando la táctica individual propia de la posición en la que actúa. El conocimiento del reglamento. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un rondo de saque de meta. Bueno, pues los jugadores que entran a presionar tienen que mantenerse fuera del área hasta que el balón esté en juego. El tema del modelo de juego. Aquí estamos trabajando un modelo de juego posicional, donde es un equipo que quiere salir con el balón controlado desde la línea de fondo. También estamos entrenando un modelo de presión alta. Hay una estructura posicional, hay una realidad de juego. Y fijaros cómo esos componentes los trasladamos pues, a una idea básica del entrenamiento, que es un simple ejercicio, ¿no? En este caso, un rondo, 5 contra 3. Fijaros ese más menos uno más menos 2. Y bueno, creo que estamos reproduciendo por realidades, ¿no? Ahí veis ese sistema, ese microsistema, ¿no? Que sería parte de uno más grande, ¿no? Y cómo a través de la experiencia que nos transmite el ejercicio, bueno, pues estamos mejorando e integrando esos diferentes componentes del juego. Fijaros aquí un ejercicio ya en lo que sería la fase de creación, ¿no? eh, Contra un bloque medio, otro tipo de rondo, y cómo reproducimos un poquito esas 10 ideas que os estaba mostrando hace un momento, la direccionalidad, en este caso a través de estas mini porterías, la recreación de contextos más menos uno, más menos dos, la colaboración, la oposición, la competitividad, las transiciones tras pérdida y recuperación de balón. Fijaros, aquí es un rondo 4 contra 2 más uno y un jugador que está a la espalda, ¿no? Para todo lo que es el tema de las transiciones, ¿no? Defensivas, ofensivas. Ahí veis un modelo de juego muy claro, ¿no? De juego posicional, trabajando mucho la pared, trabajando mucho el concepto del tercer hombre, la presión tras pérdida, ahí veis tercer hombre y finalización. Y bueno, cómo incorporamos, ¿no? A dos simples ejercicios que son los más básicos que podemos utilizar en esta metodología, que son los rondos, ¿no? Que nos ayudan en la parte de introducción táctica como dice el nombre, ¿no? A introducir al jugador en lo que posteriormente vamos a tratar de mejorar y perfeccionar a través de los contenidos de la parte principal de la sesión, que en esta metodología le llamamos desarrollo táctico, ¿no? Bien, espero que os haya gustado esta primera clase sobre este curso de introducción al método táctico cognitivo. Recordaros que a partir del 5 de mayo vamos a iniciar una nueva generación de alumnos que estudien la maestría método táctico cognitivo. Tenemos dos versiones, una destinada a entrenadores de fútbol base y otra versión destinada a entrenadores de alto rendimiento. Ambas comparten características comunes, dos clases semanales que se dan en directo. Si no podéis estar en el directo, las podéis recibir grabadas a vuestro ritmo y a vuestros horarios en un aula virtual. Son en total 96 clases, cada una de estas maestrías. Lógicamente lo que cambia son los contenidos y específicos para fútbol formativo y específicos para alto rendimiento. Y todos aquellos que queráis recibir información sobre estos dos maestrías que van a dar inicio el 5 de mayo, os podéis comunicar conmigo a través de esos contactos, ¿no? Telefónico, página web, correo electrónico, y ahí me podéis seguir en mi Instagram a través de Javier López, entrenador. Os espero en la clase número 2, donde lo que vamos a analizar es el jugador y las variables del juego, es decir, todo lo que tiene que ver con la táctica individual. Un saludo para todos.